Pastor Toca Junior. Seguimos con nuestra serie Mi Identidad. Sabe que cuando me puse a estudiar esta palabra identidad y me fui a la palabra del Señor, encontré que versículos de la palabra del Señor, hay 160 versículos que nos llevan a hablar de identidad. Dije, Señor, ¿vamos a pasar 160 días hablando de identidad? Yo creo que no. Pero es maravilloso cómo 160 versículos nos hablan de identidad, nos hablan de pertenencia, nos hablan de que somos hijos. Y mire, todo lo que es identidad se resume y apunta a que tú y yo somos hijos de Dios, hijos coherederos, hijos tenemos acceso, hijos recibimos, hijos tenemos castigo, hijos tenemos un montón de cosas, pero todo se resume en que somos hijos de Dios. Nuevamente quiero llevarte a Romanos capítulo 8 y quiero leerte de los versos 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire, aquí están las dos esferas actuando, la carne y el Espíritu. Yo no puedo estar ciertos días carnal y ciertos días espiritual. Los domingos yo soy espiritual, hermano. El día del Señor, sí, el día del Señor, pero realmente le estás entregando el día al Señor, o los 45 minutos del Señor, o el servicio del Señor de 2 horas o de 1 hora y media, y de ahí en adelante no es el día del Señor. Las dos esferas actuando, la carne y el Espíritu. ¿Cómo estás actuando tú? ¿Como la carne o como el Espíritu? Y hoy quiero hablarte, te quiero dar el tema antes de continuar. Somos habitación. Mi identidad, soy hijo de Dios, sí, pero eres habitación. Yo puedo ser hijo de Dios, pero no vivir en la casa de Dios. No dejar que Él gobierne. No, tú eres habitación del Señor. Yo soy habitación del Señor. Entonces actúan estas dos esferas. En la carne, los que están en la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, tú y yo, en las cosas del Espíritu. Y ahí viene la habitación. La habitación es dejar que Él gobierne, dejar hacer cosas del Espíritu. No quiero decirte con eso que pases en meditación todo el día o todo el día solo hablando palabra del Señor. Claro que nos podemos reír, claro que gozamos, claro que podemos divertirnos, pero de la manera diferente, no en libertinaje, sino en la libertad que Cristo nos da. Habitación del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Te leo la primera parte del verso 5. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si tú vas a estar en las cosas de la carne, vas a traer muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Te leo la segunda parte del verso 5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vivifica. ¿Qué quieres tú? ¿La esfera de la carne, muerte, o la esfera del Espíritu que da vida y te vivifica? En el nombre de Jesús. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya decidiste dónde estás. ¿Qué quieres hacer? Actuar en la esfera de la carne o actuar en la esfera del Espíritu. En la esfera de la carne, que es muerte, en la esfera del Espíritu, que es vida. La esfera de la carne no honra al Señor, y la esfera espiritual honra y glorifica el nombre del Señor. Habitación. ¿Qué habitación le estamos presentando a nuestro Dios? ¿En qué habitación? Porque déjame decirte, si recibiste a Cristo en tu corazón, ya eres templo del Espíritu de Dios. ¿Qué templo le estás dando para que habite el Espíritu de Dios? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dejémoslo aparte. La esfera de la carne, eso no es para nosotros, eso no es para ti, eso no es para mí. Tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás actuando en la esfera de la carne, estás actuando en la esfera de los que no agradan a Dios, estás actuando en la esfera de la muerte. Pero te tengo una gran noticia: hoy es el día de tu milagro. Hoy el Señor está tocando a tu puerta nuevamente. Si ayer no le abriste, si antier no le abriste, si hace un mes no le abriste, hoy está tocando nuevamente a tu puerta y llamándote por tu nombre, y tú puedes abrir y atenderle y dejarle entrar, dejar que gobierne. Va a cenar contigo, va a haber fiesta y Él va a empezar a transformar tu vida. Te dejo esa invitación en tu espíritu para que le abras la puerta de tu corazón al Señor Jesús. Verso 9, y esto es para cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo vivo yo para el Espíritu o según el Espíritu? Porque Él mora en mí. Habitación. Tú eres habitación. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Habitación. ¿Qué viene con esta palabra habitación? Eres propiedad, eres pertenencia del Señor. Si yo ya tengo al Espíritu, yo ya creí en el Señor, yo ya confieso al Señor, actúo en la esfera de la divinidad, en la esfera del Espíritu, yo pertenezco al Señor, soy habitación del Señor, entonces mora en mí el Espíritu de Dios. Entonces debo de dejar que Él actúe, debo de dejar que Él haga las cosas. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le ha aceptado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mire la justificación del Señor. Cuando yo soy habitado por el Señor, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el cuerpo que dice que está muerto a causa del pecado. Yo ya no estoy vivo para el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en mí. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Yo no puedo estar esclavo del pecado porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Y yo dejé entrar a Jesús en mi corazón y habita en este templo del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué debo de vivir esclavo al pasado, esclavo al pecado, atado a vicios, atado a un montón de cosas, atado a ofensas? Mire cuántas personas viven con ataduras al pasado. Le preguntan, ¿usted perdonó a aquella persona que le ofendió? ¿Cuál usted aquella que me ofendió en 1994, el 14 de febrero a las 4 de la tarde y me dijo esto, iba vestido de tal de forma, con tal camisa, con tales zapatos y después se fue? No, ya lo perdoné, fíjese. Se nota cómo perdonamos, cómo estamos enraizados. No podemos estar enraizados y siendo esclavos del pecado si somos habitación del Espíritu de Dios. Hay libertad en cada uno de nosotros. Ponte a pensar en ello entonces. El cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Por qué? Porque hay verdad en nosotros, hay libertad, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué vivimos enraizados al pasado? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Somos nosotros esa habitación del templo del Espíritu de Dios. Podemos actuar como tales. ¿Cómo actuar? Dejar que Él gobierne, dejar que Él decida, dejar que Él actúe, dejar que Él nos guíe, que nos redarguya. Qué hermoso es dejar que el Espíritu de Dios nos guíe y nos lleve. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Habitación. El ser habitados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, gobernados por el Espíritu de Dios, tendremos vida. Vida no solamente plena acá en la tierra, vida eterna, porque aseguramos nuestro lugar cuando muramos o cuando el Señor venga por nosotros. Vamos directo a la diestra del Padre, no sentados a la par de Él como está Jesús, pero podemos llegar allá, podemos llegar delante de ese trono. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Usted puede imaginar eso? Jesús sentado a la diestra del Padre, ¡ah, qué hermoso! Y ver, yo no sé cómo va a ser eso. Un trono alto y sublime, y poder ver a Dios Padre, y poder ver cómo es todo ahí, y poder ver que hay millones de millones glorificando y exaltando el nombre del Señor. Yo no sé cómo va a ser el cielo. Lo único que sé es que ya tengo mi acceso directo, y acá en la tierra yo soy habitación del Espíritu de Dios y debo de actuar como tal. Debemos de actuar como ello. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si Él mora en vosotros, debes de vivir conforme al Espíritu. Si no vives conforme al Espíritu, no mora en ti. Entonces piensa si ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Recuerda que el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vivimos para hacer cosas justas, vivimos para hacer bien, vivimos para honrar, para dar testimonio. El Espíritu de aquel, mire, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros. Mire qué poder el que tenemos. Mire qué privilegio que en este cuerpo corrupto, en este cuerpo que se va a podrir cuando me muera, habita el Espíritu de Dios. Yo soy templo del Espíritu de Dios, habitación del Espíritu de Dios. Entonces debo de actuar como tal. Yo no debo de actuar pecaminoso. Yo no debo de andar pensando cosas malas y estar tratando de volver o hacer y que me esté llamando el ir a hacer el mal y volver a los vicios y a volver a cometer las mismas cosas que hacía antes y cometer lo mismo y en ese círculo vicioso siempre. Si estoy con el Espíritu de Dios dentro de mí, habitando, debo de ser gobernado. Si habita el Espíritu, yo no le tengo restricciones al Espíritu de Dios. El domingo es tuyo, el martes es tuyo en la noche, el jueves es tuyo en la noche porque tengo que estar en los servicios y otras cosas que tengo, pero de ahí en adelante yo tengo restricciones, tú no actúas, yo voy a actuar. No funciona de esa manera. El Espíritu entró en nosotros para gobernar, para transformar, para limpiar, para dar cambios en nuestra vida, no para estar actuando de la misma manera. ¿Y qué testimonio estamos dando del Espíritu de Dios que habita en nosotros? Entonces estamos muchas veces invalidando la muerte, la resurrección de Jesucristo porque no sirvió para nada, porque Jesucristo muere en mí, pero no me pudo transformar. Él pudo vencer a la muerte, pero a mí no me transforma, porque no doy testimonio de Él, porque no dejo que Él actúe. Ríndele tu corazón. Mira, cuando te hago la invitación que Jesús está tocando a la puerta es para que le rindas tu vida. Y cuando le rindo mi vida al Señor es todo, todo. Acabamos de hablar de que todo se lo debo a Él, porque todo viene de Él y todo vuelve a Él. Entonces todo lo que yo tengo debe de glorificar el nombre del Señor. No hay restricciones en este templo. Todo es de Él. Todo pertenece a Él. Mi mente, mi vista, mis oídos, mi boca, hasta lo que hueles, cómo caminas, a dónde vas, a dónde llevas el templo, a dónde estás encarrilándote, qué es lo que estás haciendo, tus manos. En el nombre de Jesús, que sean santos como yo soy santos, dice el Señor. Sed santos, sed santos. Yo sé que nadie va a alcanzar la santidad plena acá en la tierra, pero debemos de caminar, debemos de nutrirnos, debemos de comer y estar buscando constantemente, orando, orad sin cesar, dice la palabra del Señor, y buscando constantemente agradar al Señor y dejar que Él actúe, dejar que Él sea, no espíritu de muerte. Aquí están las dos esferas del espíritu, la carne y el espíritu. Tú quieres carne, vas a tener muerte. ¿Quieres vida? Tienes que actuar en la esfera espiritual. ¿Cómo actuamos en la esfera espiritual? Mire, es bien fácil actuar en la esfera de la carne. Porque actúo yo, porque hago las cosas yo. Y siempre que hago las cosas yo y decido a la loca yo y voy a hacer lo que quiera, me voy de parranda, siempre hay muerte. No que te vayas a morir, te puedes morir, pero estás causando daño, estás causando un montón de consecuencias malas. Siempre vienen consecuencias malas cuando actúas en la esfera de la carne. Cuando actúo en la esfera del Espíritu, dejo que el Espíritu me guíe, dejo que el Espíritu actúe, dejo que el Espíritu sea, porque soy habitación del Espíritu de Dios. No se te olvide que somos templo del Espíritu de Dios. Él habita en nosotros, entonces Él debe de gobernar, Él debe de guiar, Él debe de redarguir, Él debe de instruirnos a través de la palabra del Señor. Entonces siempre va a haber vida, siempre va a haber victoria, siempre vamos a tener buenos resultados porque estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y Él no quiere cosas malas para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Yo amo al Señor, todo me ayuda para bien, pero debo de tener esa percepción, esa visión espiritual, eso maravilloso, esa conexión con mi Dios, de que todo ayuda bien. En el momento tal vez no voy a entender por qué, en qué me va a ayudar a bien esto que está pasando, pero si Dios lo dijo y lo plasmó en la palabra, todo ayuda a bien y yo le creo. Mira, debemos de actuar en la esfera del Espíritu. Somos habitación del Espíritu de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Pero qué gran responsabilidad. ¿A qué conversaciones estamos llevando al Espíritu de Dios? ¿A qué programas de televisión estamos llevando al Espíritu de Dios? Si vas al cine, ¿a qué películas estás llevando al Espíritu de Dios? ¿A qué lugares frecuentas? Y ahora vienen en estos tiempos de Navidad y Año Nuevo, yo no sé si van a haber convivios o se van a poder reunir, pero en la mayoría de convivios siempre hay fiestas, siempre hay cerveza, siempre hay licor, siempre hay un montón de cosas de la carne. Actuar en la esfera de la carne
y estás actuando tú ahí en la esfera de la carne con el Espíritu de Dios, déjame decirte, ¿qué estás haciendo? Debemos de dar testimonio. Debemos de dar testimonio, no importando con quién quieres quedar bien. Es que si no me echo este trago, es un trago de cortesía, porque ahí está mi jefe y no se lo voy a despreciar. Se lo desprecias a tu jefe y deshonras al Señor, o le dices a tu jefe dándole testimonio y con educación, yo no bebo, yo no puedo hacer eso porque deshonro a mi Dios. Y cuando honras y le das el lugar al Señor, Él te va a dar tu lugar y Él te va a honrar. No tengas miedo. ¿Le tienes más miedo o le tenemos más miedo a qué me va a decir el jefe, que es humano igual que yo, que me va a quitar mi trabajo? Es que lo tengo asegurado. Sí, y entonces Dios, y eres templo, habitación, gobernado por el Señor. Nada te va a faltar. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Decláralo en el nombre del Señor, pero no lo declares solamente cuando piensas que ya va a faltar. Decláralo porque estamos creyendo, decláralo porque somos habitación, porque estamos honrando, porque estamos buscando la estatura plena del varón perfecto, de la estatura del varón de Dios acá en la tierra, para honrarle, para glorificarle y actuar como templos del Espíritu de Dios, actuar como ese acceso que tenemos y que somos realeza, que somos hijos de Dios. Mire, un acceso directo al cielo. ¿Por qué? Porque soy coheredero con Jesucristo. Debemos de actuar como tales entonces. Nuestra manera de hablar debe de mudarse. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar debe de cambiar, impactando primero a los de nuestra casa y después dando testimonio hacia los de afuera de que si somos templo, algo está sucediendo. Y cuando todos te pregunten, ¿y a vos qué te pasó? Que ya no llegas los viernes, que ya no llegas los sábados, que cada fin de mes te desapareces y ya no vas a las reuniones, que ya no fuiste al convivio y te extrañamos. Sí, algo está pasando. Y vas a perder amistades. Y vas a perder tal vez hasta invitaciones a reuniones familiares. Pero si tú y yo somos templo del Espíritu de Dios, debemos de actuar en la esfera espiritual. ¿Por qué? Porque Él gobierna, porque Él actúa, porque Él guía. Así debe de ser. Así es que acabamos de hablar, Abba Padre. ¿Cómo puedo accesar yo a decirle Abba Padre y no dejarme gobernar por el Espíritu de Dios que habita en mí? Creo que debemos de hacerlo nosotros. Actuar en esas dos esferas no podemos. Defínete por una. Pero si eres templo del Espíritu de Dios, no puedes actuar en la esfera de la carne. Somos templo, somos propiedad del Señor y tenemos esa justificación en nuestra vida por medio del Espíritu de Dios a causa de la justicia que Él da. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, recuerda, el Espíritu que levantó de los muertos mora en ti, mora en mí, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Nada es imposible para Dios. Habitación. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que la columna de fuego esté sobre de ti todos los días. Su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que su gracia, su favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tus generaciones, y que el Espíritu de Dios te redarguya todos los días para que actuemos como habitación, como templos del Espíritu de Dios, dando testimonio de quién nos gobierna. Que Dios te bendiga. Y recuerda, eres habitación.